Amigos de Mapa Geopolítico, bienvenidos. Feliz inicio de semana, 6 de abril, y son 1502 días desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Tenemos información realmente importante el día de hoy. Masivos ataques del ejército ruso en el área de la región de Chernigov, también en la zona de Kiev, Odessa y la región de Kharkov. Avances importantes en la línea del frente, y también tenemos, atención, las últimas declaraciones en el entorno de lo que fue la misión de rescate del segundo piloto estadounidense en Irán. Tenemos las dos versiones. Donald Trump acaba de emitir una rueda de prensa donde habló conjuntamente con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe de la inteligencia estadounidense, y bueno, habló de lo que fue la misión de rescate. Mucha información el día de hoy que revisar, amigos míos. Comenzamos con nuestro principal tema, el tema ucraniano. La Federación Rusa indicó lo siguiente sobre los últimos ataques en territorio ucraniano. El ejército ruso atacó las instalaciones de producción de componentes de misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto lo dijo el Ministerio de Defensa ruso. También se atacaron infraestructura energética utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, instalaciones de almacenamiento y ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados, además de despliegues temporales de las fuerzas ucranianas y mercenarios extranjeros en 159 distritos a lo largo de todo el frente, amigas y amigos. Y respecto a las instalaciones energéticas, si nos vamos a la región de Chernigov, más de 340,000 suscriptores de la empresa eléctrica ucraniana quedaron sin electricidad, y es que los drones rusos atacaron 3 subestaciones importantes en la región de Chernigov. Acá tenemos una en la zona de Novgorod-Sevsky, tenemos otra en la zona de Rivki y otra al norte de la propia ciudad de Chernigov. Las fuentes y las autoridades ucranianas dijeron que 340,000 consumidores se quedaron sin electricidad esta mañana tras los ataques a varias instalaciones energéticas en la zona de la región de Chernigov. También en la región de Sumy se atacó una central térmica en el área de Orjivka. Acá tenemos esta ciudad de Orjivka en la región de Sumy. Si abrimos el mapa podemos ver todas estas coordenadas. Esta es la central térmica de Orjivka. Acá la tienen, se ve claramente en el mapa. Y también se atacó una subestación eléctrica ya más al norte de lo que es la región de Sumy. Vamos hasta este punto acá. En esta zona, en el área de Bogna, acá también hay una subestación de 110 kV que también fue atacada por los drones del ejército ruso, los drones de ataque del tipo Geranio. Nos vamos hasta Odessa. Vamos a revisar qué tenemos en la zona de Odessa. Allí estamos viendo imágenes. Se reportaron diversos impactos de drones de ataque rusos en esta zona. Las imágenes confirman esto. Allí se atacó la subestación Arcadia, también de 110 kilowatts en esta región de Odessa. Nos vamos hasta la zona del Oblast, de la región de Kharkov, en el propio centro administrativo. Y bueno, allí se reportaron vuelos y explosiones por drones kamikaze rusos en esta ciudad. Durante la madrugada de hoy, Rusia lanzó 141 drones de ataque según la Fuerza Aérea Ucraniana. Acá tenemos el reporte de la Fuerza Aérea. Al menos 141 medios de ataque fueron lanzados por la Federación Rusa, de los cuales, según este reporte de la Fuerza Aérea, fueron derribados 114 en todo el territorio ucraniano, amigas y amigos. Bueno, esta es la información respecto a los ataques del ejército ruso. Vamos a revisar qué tenemos respecto a los ataques de los drones tipo avión del ejército ucraniano. Anoche, luego de que grabamos y publicamos el video, horas después, la parte ucraniana lanzó un masivo ataque en el área de Sebastopol y en el área de Krasnodar. Revisemos los primeros reportes de ayer por la noche. Se reportaron fuertes explosiones en el área de Crimea y en la ciudad de Kubán por más de 2 horas. Estuvieron presentes los drones del tipo avión del ejército ucraniano. Las fuerzas de defensa rusas intentaron repeler este ataque masivo que de al menos 3 oleadas durante
2 o 3 horas lanzaron los drones la parte ucraniana. Residentes locales informaron de más de 20 explosiones sobre el Mar Negro. Posteriormente, el Ministerio de Defensa ruso anunció que 148 drones ucranianos fueron derribados por las fuerzas de defensa entre las 20 horas y las 23 horas de ayer domingo, amigas y amigos. Allí incluso vemos fotografías de un edificio de apartamentos en el área de Novorossiysk que resultó dañado durante estos ataques con drones ucranianos. Ahora nos vamos hasta la zona de Novorossiysk. También fue atacado un puerto de exportación de energía rusa en esta área. Vamos a revisar esta información. Se lanzó un importante ataque con drones durante la noche contra Novorossiysk, impactando el principal puerto, centro de exportación de petróleo de Rusia en el Mar Negro. La infraestructura portuaria cercana fue atacada e incendiada. El ataque parece haber provocado estos incendios, daños a equipos de carga de petróleo y posiblemente hayan interrumpido los envíos de petróleo a nivel internacional, señoras y señores. Pero también, más allá de estos ataques con drones, la parte ucraniana presentó otro video de un ataque a una corbeta rusa. Acá comienzan las imágenes y bueno, estos drones ucranianos atacaron el buque portamisiles Caliber. Atención, es la fragata Almirante Grigorovich. Fue atacada con un dron del tipo FPV en este punto en el área de Novorossiysk, como lo vemos allí en las imágenes. Seguramente este dron del tipo FPV no causó gran daño en el buque de la Fuerza Armada rusa. Y bueno, allí pues estamos presentándole las imágenes del momento del impacto. Estas imágenes fueron presentadas por la parte ucraniana. También en el área de Lugansk vamos a revisar otro reporte. Drones ucranianos atacaron un edificio administrativo en el área de Starovil. Otro edificio de gobierno fue atacado por los drones del tipo avión de las Fuerzas Armadas ucranianas. Los empleados lograron evacuar a tiempo el edificio, pero varios residentes que pasaban por el lugar resultaron dañados. Otros edificios civiles cercanos también sufrieron estos daños, señores. Los ucranianos siguen atacando edificios administrativos en regiones rusas. Bueno, vámonos ahora a la línea de combate, señoras y señores. Como siempre, vamos a comenzar por el área del frente en la región de Zaporizhia. Vamos a revisar si tenemos nuevos avances reportados. Recordemos que ayer los rusos avanzaban masivamente en el área de Vernia Terza, que es esta localidad que tenemos acá, ¿ok? Fíjense que acá tenemos lo que es el área del río con el mismo nombre, Vernia Terza. Los rusos han lanzado una poderosa ofensiva en esta zona. De hecho, los grupos DRG rusos ya están encima de estas posiciones. Muchas de estas posiciones ya han sido abandonadas, incluso no han sido ocupadas durante los últimos 2 años, y los rusos saben esto y han avanzado a lo largo de la orilla sur del río Vernia Terza. Pero hasta ahora es información que llega. Estamos esperando confirmación de posibles nuevos avances y consolidación de posiciones del ejército ruso en esta área del frente. Seguimos, vámonos hasta la región del Dnieper. Tenemos un avance. De nuevo, los rusos siguen avanzando en el área de Berezove. Anteriormente, los rusos avanzaban en esta zona el día de ayer. Ok, acá avanzaban unos 4 kilómetros en el área occidental de Berezove. Bueno, ahora se confirma que toda la parte sur de Berezove, incluso la parte central, fue recuperada por los rusos y tenemos evidencia en imágenes de esto. Fíjense, en este punto, a ver, en este edificio que vemos acá, se ve acá en forma de herradura, allí fueron atacadas las posiciones del ejército ruso con drones del tipo con drones FPV del ejército ucraniano. Allí comenzamos a ver las imágenes y posteriormente fueron atacados exactamente en esta área del frente que vemos acá. En estas casas también fueron atacadas las posiciones del ejército ruso, confirmando todo este avance desde la zona del sur de Novomykolaivka, que es esta zona. Fíjense, los rusos avanzaron desde esta área de Novomykolaivka, avanzaron hacia el norte y ocuparon posiciones en el área de Berezove. Esta es la información que tenemos. El avance en total, estamos hablando de 6.1 kilómetros cuadrados, y hemos confirmado a través de imágenes del propio ejército ucraniano con ataques a posiciones rusas con drones del tipo FPV. En el área de Ternove
cerca de lo que es Berezove. También los rusos continúan recuperando posiciones y ya los combates se centran en el área central de esta localidad. Repito, Ternove. Acá los rusos avanzaron 0.4 kilómetros cuadrados y nos situamos en este punto, en estas casas que vemos acá. Allí comienzan imágenes y vamos a ver cómo posiciones rusas fueron atacadas por drones del ejército ucraniano en ese punto. Repito, el avance 0.4 kilómetros cuadrados en el frente de la región del Dnieper. Seguimos revisando más información. Quiero presentarles esta información para todos ustedes. Mire, sobre la inteligencia rusa, que ha detectado que las Fuerzas Armadas de Ucrania están utilizando bombas de grafito para atacar el sector energético en la República Popular de Donetsk. Desde ayer se ha producido un gran apagón en esta zona de Donetsk. Estas bombas explotan en el aire y liberan finos filamentos de grafito que provocan cortocircuitos en las líneas eléctricas. En su comunicado informaron que en la noche del 5 de abril los militares ucranianos volvieron a emplear tácticas de ataque combinado. 10 drones de ataque fueron neutralizados y desviados. Equipos móviles conjuntos del FSB ruso y el Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional derribaron al menos 6 de los drones que llevaban este tipo de munición de grafito que están utilizando las Fuerzas Armadas ucranianas para atacar lo que es el sistema eléctrico en la RPD. Bueno, seguimos. Vamos a revisar información en el frente de Pokrovsk, Mirnojar. Vámonos al norte de Rodinsk, hacia la dirección de Vilinsk. Bueno, finalmente los rusos confirman posiciones en el área del este de Vilinsk, cerca de Dorenje. Acá todas estas posiciones fueron capturadas a lo largo de lo que es la vía del ferrocarril. Tenemos un avance en esta área de 3.3 kilómetros cuadrados. Amigos, las imágenes que estamos viendo corresponden a masivos bombardeos en el área de la ciudad de Konstantinovka. Vamos a colocarlos en pantalla grande para que se vea bastante mejor lo que son los bombardeos. La aviación rusa en el último mes ha estado muy activa contra las posiciones del ejército ucraniano. Seguramente la logística ha sido bastante dañada para las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta importante área del frente en el Donbass. Estamos viendo ataques y ataques de la aviación rusa en las últimas 2 semanas en este frente en la ciudad de Konstantinovka. Masivos ataques con todo tipo de munición, bombas FAB 500, bombas FAB 1500 y bombas FAB 3000, sobre todo en los edificios que utilizan las Fuerzas Armadas de Ucrania para tomar posiciones de altura para contrarrestar los ataques del ejército ruso en esta localidad. Impresionantes imágenes que compartimos con todos ustedes. Seguimos avanzando en el área ya de la dirección eslava. Tenemos información que en la zona de Kaliniki, atención, al sur de Kriva y Luka, los rusos se han acercado y amplían el frente hacia la dirección de Raya Alexandrovka. Para que nos ubiquemos en el mapa, fíjense dónde tenemos lo que son las direcciones de Slaviansk, la dirección de Kramatorsk y acá tenemos la dirección de Raya Alexandrovka. Los rusos vienen avanzando a través de la carretera que comunica Kaliniki con esta localidad de Raya Alexandrovka, también avanzando en las plantaciones forestales. Tenemos un avance en toda esta zona de al menos 5.4 kilómetros cuadrados. Fuentes como Digen.ru también publicaban avances, obviamente no iguales, pero avances al fin en esta área del frente. Digen.ru también publica avances en esta zona del frente hacia el área de Raya Alexandrovka. Bueno, importante avance en la zona de la dirección eslava. Estas imágenes que estamos viendo corresponden, amigos, a ataques con drones FPV en la propia ciudad de Kramatorsk. Vamos a colocarlo en pantalla completa. 3 camionetas en la dirección en la ciudad de Kramatorsk fueron desactivadas, fueron destruidas. El daño que produce esos drones FPV de un costo muy barato, bueno, destruyen completamente esas unidades del ejército ucraniano en la ciudad, en el Donbass
de Kramatorsk. Bueno, quiero compartir estas encuestas. La primera en territorio ucraniano. Allí tienen la imagen. Según esta encuesta, el 51.25% de los ucranianos cree que Trump no apoya a Ucrania. 51.25. El 62.44% de los encuestados cree que el presidente estadounidense contribuirá a poner fin al conflicto. Creo que esa posibilidad parece alejarse si no termina el conflicto en Medio Oriente. El 41.13% de los encuestados considera que Trump apoya más a la Federación Rusa que a Ucrania. Bueno, estas son encuestas en el entorno de la presidencia, del apoyo a Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sus prioridades ahora, todo el mundo lo sabe, es la guerra particular de Netanyahu y de Trump en Medio Oriente. Y hablando de encuestas, ahora nos vamos hasta España. Esta fuente es el diario El País de España. Los españoles consideran a Trump el hombre más peligroso, incluso según la fuente, más peligroso que Vladimir Putin. Así lo dice la fuente. Fíjense, Donald Trump es percibido como la mayor amenaza a nivel mundial. 63% lo considera como una amenaza muy alta también. Fíjense allí los numeritos. Vladimir Putin se sitúa ligeramente por debajo con un 52%, lo que se considera también para estos encuestadores una amenaza también alta. Y Benjamín Netanyahu tiene un porcentaje de un 46% que también lo consideran una amenaza muy alta. También está Mojtaba Khamenei, le sigue con un 33% según los encuestados o según esta encuesta que publicó El País en España. Bueno, seguimos revisando información. Nos vamos esta vez hacia lo que es el frente en la región de Kharkov. Vamos a revisar dos videos, ataques aéreos. Fueron más de 150 distritos que atacó la aviación rusa en las últimas 24 horas. Fíjense, acá tenemos para que nos ubiquemos el área de Kupiansk. Nos vamos hacia el oeste de Kupiansk, hacia la zona de Nekvodolovka. Acá en este punto abrimos el mapa. A ver, en esta escuela que vemos acá muy cerca de un lago. A ver, acá está el lago, ¿ok? Acá comienzan las imágenes y vamos a ver cómo la aviación rusa atacó con varias bombas PAP-500, posiblemente esa zona de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También son utilizadas como posiciones de defensa aérea y bueno, fueron destruidas totalmente por la aviación rusa. Un poco más al norte, vámonos hasta la zona de Velika Chakivka o Velika Chakovka. En estas casas que tenemos acá habían posiciones de operadores de drones ucranianos. Acá comienzan las imágenes del ataque hacia esa posición donde estaban operadores de drones ucranianos muy cerca de la línea del frente. Bueno, fueron borradas del mapa esas posiciones del ejército ucraniano. Bueno, hasta ahora es lo que tenemos en el mapa ucraniano. Vamos a revisar rápidamente que tenemos en nuestro mapa geopolítico el día de hoy. Vamos a dejarle lo que es el avance del ejército ruso para hoy 6 de abril, comenzando la semana en abril. Vamos a revisar esta información del lado ruso. Dmitry Peskov, jefe de comunicaciones en el Kremlin, dijo que las conversaciones trilaterales sobre Ucrania están completamente suspendidas. Estados Unidos tiene muchos otros asuntos pendientes, refiriéndose a la situación en Medio Oriente. Rusia y Ucrania mantienen contactos por separado con Estados Unidos. Además, secciones de los gasoductos Turkin Stream y Blue Stream han sido atacadas repetidamente por el régimen ucraniano. La situación es extremadamente peligrosa y ya lo dijimos acá, los ucranianos atacaron en las últimas horas el área de Novorossiysk. El Kremlin no descarta, atención con esto porque ya hubo una respuesta del lado ucraniano, el Kremlin no descarta la posibilidad de que se descubra la implicación de Ucrania en el intento de ataque contra el gasoducto en Serbia. Por cierto, los explosivos que se encontraron en ese intento de sabotaje fueron producidos en Estados Unidos. No con esto pues estamos confirmando que fue Estados Unidos, muy lejos de eso, sino que estos explosivos fueron simplemente producidos en Estados Unidos. Bueno, seguimos, vamos a revisar estas declaraciones de María Zaharova. Emitió una advertencia, en este caso Moscú, especial a los países bálticos por su decisión de permitir el paso de drones ucranianos por su espacio
aéreo durante los ataques contra Rusia, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Claro que Rusia tomará represalias contra los países bálticos si no acatan esta advertencia. Estaban hablando del paso, del vuelo de los drones ucranianos que han atacado puertos de embarque petrolero en la zona cercana a San Petersburgo, que cruzaron estos países. Están hablando de los drones que cruzaron por Lituania, Letonia, Estonia, inclusive Finlandia. Incluso varios drones ucranianos la semana pasada se estrellaron en estos países sin ningún comunicado de protesta por parte de la OTAN, amigas y amigos, y esto es parte del comunicado el día de hoy. Bueno, a ver, ¿qué tenemos desde Ucrania? El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania dijo lo siguiente: rechazamos categóricamente el intento de vincular falsamente Ucrania con el incidente de los explosivos encontrados cerca del gasoducto Turks Stream en Serbia. Ucrania no tiene nada que ver con esto, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. Lo más probable es que se trate de una operación de falsa bandera rusa como parte de la fuerte injerencia de Moscú en las elecciones húngaras. Bueno, yo creo que Moscú no tiene nada que temer con o de que ver con las elecciones húngaras. Bueno, tiene muy buenas relaciones con Víctor Orbán. Creo que son otros los que tienen relaciones problemáticas con Víctor Orbán. Tenemos acá una última información desde Financial Times. Rusia ha perdido cerca de $1.000 millones en una semana tras los ataques con drones ucranianos contra importantes puertos petroleros bálticos. Estamos hablando de la zona de Primorsk y Ust-Luga. Nosotros acá colocamos bastantes videos respecto a estos ataques con drones ucranianos. Respecto a esto fue el comunicado de la portavoz María Zaharova. Los ataques provocaron incendios y cierres, reduciendo las exportaciones en un 40%. Unos 2.3 millones de barriles diarios se exportan en esos dos puertos, tanto Primorsk como Ust-Luga, y por esto el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dictó esa comunicación advirtiéndole a los países bálticos. Bueno, dejamos el frente ruso-ucraniano, nos vamos al frente de lo que es Medio Oriente. Tenemos acá una información desde India. Vamos a revisarla. Que tenemos hoy respuesta incluso de los iraníes respecto a las peticiones y al ultimátum de Trump para mañana martes, que se vence a las 8 p.m. hora del este. Dijo Trump que si no se llegaba a un acuerdo, bueno, atacaría centrales eléctricas y puentes en todo el territorio de Irán y desataría el infierno. Bueno, desde India ha comprado un 90% más de petróleo a Rusia en marzo que en febrero, obviamente por la situación en Medio Oriente. Sin embargo, ni siquiera esto fue suficiente para compensar por completo la reducción de los suministros procedentes de Oriente Medio debido a la guerra. Las importaciones totales de petróleo de India cayeron casi un 15%. Se espera, y esto lo certifico porque son informaciones que han salido acá en Venezuela, que en abril comience a recibir India petróleo venezolano. India se convierte actualmente en el principal cliente del petróleo venezolano. Ojo, y para que lo sepan, ¿ok? Trump ha dicho varias veces que a Venezuela le está yendo muy bien. Sí, está saliendo mucho petróleo de Venezuela, pero los ingresos llegan a un 40%. De cada $100 solo llegan $40 a las finanzas venezolanas. ¿Dónde quedará el resto del dinero? Bueno, tendríamos que preguntárselo a autoridades en el norte. Bueno, también es posible que reciba suministros desde Irán. Es la información que tenemos desde India, amigas y amigos. Veamos qué tenemos en el entorno del frente en Medio Oriente. Declaraciones de medios de comunicación respecto a las conversaciones lideradas por Pakistán. Irán rechazó, según The Wall Street Journal, rechazó la propuesta estadounidense de un alto al fuego temporal en el estrecho de Hormuz. Mediadores de Pakistán, Turquía y Egipto intentan impulsar las negociaciones, pero Irán se niega. Y claro, estas negociaciones y los puntos a los que se refieren estas negociaciones solo benefician a Washington. Esto lo informa, repito, The Wall Street Journal. Teherán les comunicó que no está dispuesto a reunirse con los estadounidenses en Islamabad y que considera inaceptable sus condiciones. Anteriormente, Trump había avisado de este ultimátum que ya les dijimos para mañana martes, hora del este en Estados Unidos,
8 de la noche, señoras y señores. También tenemos medios como Axios, indican que Estados Unidos e Irán están discutiendo. De esta mañana se conocía esa información de un alto al fuego de 45 días y la posibilidad de poner fin a la guerra mediante la mediación. Se está considerando este plan en dos etapas. La primera fase contempla un alto al fuego de 45 días durante la cual las partes deben acordar el fin total del conflicto. La segunda fase prevé un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra. Se prevé que cuestiones clave como la apertura del estrecho de Hormuz, el destino del uranio altamente enriquecido se resuelvan en la fase final. Señoras y señores, esto es lo que dicen las fuentes, pero creo que esto definitivamente no será aceptado por las autoridades iraníes. Fíjense, lo dice acá esta fuente Axios, ok, fíjense, vamos a revisar esto. Se mantienen contactos incluso mediante mensajes entre el representante de Estados Unidos, Steven Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Todavía Araghchi no se ha pronunciado sobre esta información que está en los medios de comunicación, y las probabilidades de alcanzar incluso un acuerdo parcial en las próximas 48 horas se consideran bajas, señoras y señores. Reuters también habló de esto, y es importante citar estas fuentes. Un funcionario iraní declaró a esta fuente: Teherán ha recibido la propuesta de Pakistán y la está analizando. No aceptará plazos ni presiones de ningún tipo. Ya hemos escuchado a Donald Trump que hasta mañana, hoy lo dijo en su rueda de prensa, hasta mañana se vence el plazo 8 de la noche, hora del este en Estados Unidos. Bueno, Teherán no reabrirá el estrecho de Hormuz a cambio de un alto al fuego temporal. Tiene que ser este alto al fuego definitivo. Fíjense esto: acuerdo propuesto por Pakistán en estas dos fases. La primera, ya lo dijimos, un alto al fuego inmediato, la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz, clave, por ahí pasa más del 25% de la energía mundial. Y la segunda fase, entre 15 y 20 días, negociación del acuerdo de paz integrado definitivo, y que es denominado provisionalmente como el acuerdo de Islamabad. El acuerdo final podría incluir, fíjense, esto es también importante: Irán acepta limitar su programa nuclear, ojo, sin armas nucleares, a cambio alivio de sanciones por parte de Estados Unidos, liberación de todos sus activos congelados y un marco regional más amplio para la seguridad del estrecho de Hormuz. Señoras y señores, ya lo ha dicho Irán, la reconstrucción del país se hará por un, llamémoslo así, peaje que cobrarán en el estrecho de Hormuz. A ver, Irán y Estados Unidos han recibido este plan de alto al fuego mediado por Pakistán, que incluye la tregua inmediata y la reapertura del estrecho de Hormuz en cuestión de días, con un plazo de 15 a 20 días. Ya lo hemos citado, son fuentes que estamos citando para que estemos bastante claros, y este plazo es entre 15 y 20 días para un acuerdo más amplio, mientras los países de la región intentan estabilizar sus flujos mundiales de petróleo, que es más o menos la idea. Pero bueno, esto es simplemente una tentativa de acuerdo. Ahora esperemos las reacciones del lado iraní. Vamos a revisar estas primeras declaraciones del presidente estadounidense, y al final revisaremos estas otras. Fíjense, el martes es la fecha límite para Irán, dijo Donald Trump muy temprano en la mañana. Hicieron una propuesta importante, no es suficiente, pero muy significativa, dijo Trump. Ojo que bueno, es cuestión de que crean o no, o que creamos o no, tantas palabras de Trump. Se le preguntó a Trump cómo se encuentran los aviadores rescatados. Trump dijo que ambos se encuentran bien. También se le preguntó si pudiera elegir, ¿qué haría? Me quedaría con el petróleo, decía Donald Trump. Desafortunadamente, el pueblo estadounidense quiere que volvamos a casa. Con este punto, ¿no? Cuando el pueblo iraní no oye bombas, se enfada. Estas son palabras de Trump. A nadie le gusta escuchar bombas que caen cerca de tu casa. Definitivamente es una locura decir esto por parte del presidente estadounidense. A Irán le quedan algunos misiles, algunos drones. En esencia, no tienen capacidad operativa, pero siguen atacando la zona de Medio Oriente. Fíjense, algunos yacimientos petrolíferos en el área de los Emiratos Árabes Unidos han sido atacados. Israel sigue siendo atacado. Tenemos algunos helicópteros con muchos agujeros de bala. Aparecieron nuevas imágenes de
haber ataques con armas pesadas a los helicópteros estadounidenses. Las imágenes no podemos presentarlas acá, pero se ve que realmente Irán tenía posiciones de defensa cerca de esas zonas al sur de Isfagán. Bueno, fíjense, podríamos retirarnos de Irán ahora mismo, pero quiero terminar con esto. Un reportero le preguntó a Trump qué le dice a los estadounidenses que no apoyan la guerra. Fíjese lo que le dice a sus propios compatriotas. Son unos necios, señoras y señores. Así se expresa el presidente de Estados Unidos, los que no están de acuerdo con él en su propio país. También se le preguntó cómo no sería un crimen de guerra atacar los puentes y centrales eléctricas en Irán, que es lo que atacaría a partir de mañana a las 8 p.m. Dijo Trump, destruir la infraestructura civil en Irán no será un crimen de guerra porque son animales que dispararon a 40,000 personas durante las protestas. Esto es lo que dijo Trump. A Trump de verdad, no tiene ninguna forma de demostrar estas 40,000 víctimas de las que dice Trump, pero bueno, es lo que dice de las protestas en diciembre, que por cierto reconoció desde el día de ayer, hoy también lo reconoció, que Estados Unidos envió armas al Kurdistán iraquí para que fueran enviadas a territorio persa, pero lo que es los kurdos se quedaron con las armas y bueno, Trump está muy molesto con esto. Se le preguntó a Trump quién habla de 45 días de respecto a la información de Axios y dijo Trump que el único que va a declarar el alto al fuego soy yo. Yo no he declarado ningún alto al fuego, decía Donald Trump el día de hoy por la mañana. Enviamos algunas armas, se suponía que iban al pueblo de Irán. Fíjense, Donald Trump armando a un pueblo contra otro pueblo. ¿Sabes qué pasó? La gente a través del cual les enviamos las armas, se está hablando de los kurdos, se robaron las armas y bueno, pagarán por ello, dice Donald Trump. Señoras y señores, ahora nos vamos al lado iraní, bastante interesante. Tenemos declaraciones importantes. Irán abrirá el estrecho de Hormuz solo después de recibir una indemnización por los daños causados por Estados Unidos e Israel. De esto no se ha pronunciado en lo más mínimo Donald Trump. Así lo anunció su jefe del gabinete de la presidencia iraní. La indemnización se recaudará mediante las tasas de paso de tránsito por el estrecho de Hormuz, señoras y señores. Esto lo declaró su jefe del gabinete de la presidencia iraní, Tabatabai, lo dijo el día de ayer por la tarde. También señaló que Trump, quien amenazó con atacar la infraestructura civil de Irán debido al cierre del estrecho, recurrió a un lenguaje, ayer transmitíamos esto, un lenguaje obsceno y sin sentido por desesperación e ira, decía el subjefe del gabinete de la presidencia iraní, amigas y amigos. Y ahora veamos lo que publicaron algunas embajadas iraníes. Fíjense esto, se siguen burlando las embajadas iraníes con mensajes directos a Estados Unidos. Fíjense, todo lo publicó la embajada iraní en Zimbabue. Perdimos las llaves, dijo la embajada iraní en Zimbabue. Otra embajada que también se pronunció y escribió en su red social es la embajada de Irán en Sudáfrica. Dijo, silencio, las llaves están debajo de la maceta, pero solo se abre para amigos, dijo la embajada iraní en Sudáfrica. Tenemos más, fíjense esto. La embajada de Irán en Bulgaria publicó una foto sobre el estrecho de Hormuz ante lo expresado por Trump el día de ayer. Allí dice Donald Trump, no puedo respirar en su cuerpo allí sobre el estrecho de Hormuz, amigas y amigos. Otra foto que publicó de nuevo la embajada de Irán en Zimbabue dijo que las 8 de la noche no es un buen plazo, refiriéndose al ultimátum de Trump. Podría cambiarlo entre la 1 y las 2 de la tarde, o si es posible entrar entre la 1 y las 2 de la madrugada. Gracias por su atención a este importante asunto, dijo la embajada de Irán en Zimbabue, amigas y amigos. Tenemos más, fíjense esta información desde Irán. Irán confirma que no prevé un apagón total, incluso si Estados Unidos ataca sus centrales eléctricas. Un funcionario declaró a la radiotelevisión de la
la República Islámica que la alta diversificación de las fuentes de producción de energía, junto con la dispersión geográfica y la interconexión de la red eléctrica, permitirían al país seguir suministrando energía al menos parcialmente. Es lo que citan las fuentes desde Teherán, esperando que el día de mañana llegue Donald Trump, llegue el ejército estadounidense a atacar las centrales eléctricas y los puentes en todo el territorio iraní. Tenemos otra fotografía. Allí vemos cómo la Guardia Revolucionaria Islámica también se burla de Trump colocando pegatinas en sus misiles. Dijo básicamente, allí lo tienen, la traducción es la siguiente: estúpido Trump gastó dinero en la guerra que podría ser utilizado solucionando los problemas de salud en Estados Unidos, amigas y amigos. Y bueno, vamos a revisar ahora la respuesta desde Irán, vía Pakistán, a todo lo que le ha enviado este documento que envió Pakistán tanto a Estados Unidos como a Irán. Irán ha enviado la respuesta de 10 puntos a través de Pakistán a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, rechazando un alto al fuego temporal y exigiendo en cambio un fin permanente en sus propios términos. Esta es la respuesta directa de Teherán. Irán afirma que un alto al fuego por sí solo no es aceptable y busca una solución duradera. Entre sus demandas se incluye lo siguiente: fin de los combates regionales. Esto también vale decir para los combates en lo que es Líbano y Israel. Levantamiento de las sanciones, apoyo a la reconstrucción, reglas de tránsito seguro por el estrecho de Hormuz. Y estas son las peticiones que ha hecho Irán el día de hoy en respuesta a estos documentos que constituyen lo que se llama para Pakistán el acuerdo de Islamabad, amigas y amigos. Y luego de revisar la respuesta, que ahora tenemos la respuesta iraní, parece que no va a haber acuerdo hasta el plazo que dio Donald Trump el martes 8, hora del este, 8 p.m. Señoras y señores, debido a esta respuesta, esperemos qué dicen las autoridades estadounidenses, que dice Donald Trump, que dijo hoy que el único que podría ponerle fin al conflicto era él. Bueno, vamos a revisar qué tenemos respecto a la operación del día de ayer por la madrugada, del rescate del segundo piloto del F-15 derribado. Esto lo confirmó el CENTCOM estadounidense, derribado el día viernes. Veamos información nueva que sale allí, pero los iraníes publicaron fotos, no la vamos a presentar. Un cráneo de un piloto estadounidense, posible piloto estadounidense, fue hallado entre los escombros, entre los restos de uno de los dos aviones C-130 que, según la parte iraní, fueron destruidos por la propia defensa aérea iraní. La Guardia Revolucionaria Islámica publicó esta fotografía en el avión, en los restos de estos aviones. Trump ha declarado previamente que no hubo víctimas en la operación de rescate del segundo tripulante del avión F-15, amigas y amigos. Bueno, tenemos más. Fíjense, Irán confirma que comandantes de la defensa aérea murieron durante los enfrentamientos con los helicópteros estadounidenses cerca del Isfagán, al sur de Isfagán. Irán afirmó que la inteligencia, además de estos cuatro que vemos acá, de estos cuatro jefes de defensa aérea, acá los vemos, bueno, fueron abatidos. Y también afirmó Irán que el jefe de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general de división Majid Khatami, murió al amanecer de hoy en un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel, amigas y amigos. Tenemos más información. Vamos a revisar las dos partes del conflicto. A ver, informes de prensa sobre lo que es la operación de rescate del segundo piloto del F-15 al sur de Isfagán. Mire, la misión de rescate en Irán estuvo a punto de fracasar después de lo que los aviones MC-130 de operaciones especiales, a los que Donald Trump les dijo aviones viejos el día de hoy, utilizados en la infiltración, sufrieran una falla mecánica y no pudieron despegar. Esto dejó a parte del equipo estadounidense de rescate repentinamente en riesgo de quedar atrapados en territorio iraní, lo que, según un funcionario estadounidense, generó un momento de mayor tensión, o el momento de mayor tensión en la misión. Ante la inminencia del tiempo y el creciente riesgo de exposición ante las fuerzas iraníes, los comandantes estadounidenses decidieron enviar aeronaves adicionales para evacuar el equipo por varias fases. Según los informes, el equipo de rescate
que tuvo que esperar varias horas de gran tensión antes de que el plan de respaldo tuviese éxito, o sea, el envío de otras aeronaves de estos aviones C-130. Una vez completada la evacuación, las fuerzas estadounidenses destruyeron, según esta versión, las aeronaves averiadas en tierra en lugar de dejar o atrás equipos sensibles, dijo esta fuente. Según Reuters, Estados Unidos destruyó 2 aviones MC-130 que resultaron averiados durante el aterrizaje en lo que fue la fase inicial de la misión. 4 helicópteros adicionales que ayer mencionamos, al amparo de la oscuridad. Alrededor de 100 efectivos de operaciones especiales estadounidenses se infiltraron en Irán y avanzaron por un terreno montañoso y accidentado al sur de Teherán. Escalaron, según estos informes, una cresta de más de 2000 metros para llegar hasta el aviador atrapado y lograr contactar con él. Según los informes, el oficial se había torcido un tobillo y se escondía en una grieta, como ayer lo informamos, en la cima de una colina, utilizando técnicas de supervivencia y evasión tras eyectarse del avión F-15 estadounidense. Antes de que llegaran las fuerzas de rescate, tuvo que autenticar su identidad para asegurarse de que las tropas estadounidenses no cayeran en una trampa iraní. Es básicamente lo que ayer analizábamos respecto a los mensajes incluso que dio el secretario de guerra Pete Hegseth. Bueno, acá tenemos la otra versión. Atención, fíjense, Irán sigue afirmando que la misión de rescate del piloto estadounidense pudo haber implicado un engaño, posiblemente como tapadera para el transporte de uranio o otros materiales sensibles. Las autoridades señalan que en el lugar del aterrizaje y rescate no coincide con el lugar donde se creía que se encontraba la tripulación del F-15 derribado, lo que han generado, según la parte y las fuentes iraní, ha generado sospecha. Pero aquí están las dos versiones. Bueno, cada quien pues pueda creer según los hechos, según las imágenes que hemos presentado, qué es lo que realmente pudo haber sucedido allí. Todavía la parte estadounidense no ha presentado las caras de los pilotos, no creo que las presenten, y bueno, son básicamente informes de ambas partes. Bueno, en Teherán siguen los bombardeos. Allí se atacó la Universidad de Sharif, la principal universidad de ingeniería de Teherán, fue atacada por los bombardeos aéreos estadounidenses e israelíes. No les bastó con la escuela de niñas en Minab, ahora atacan una universidad, la Universidad de Sharif en la ciudad de Teherán. Más al sur también siguen los bombardeos, esta vez en el área de Shiraz. La ciudad de Shiraz fue atacada durante varias oleadas de bombardeos. También otras ciudades iraníes fueron atacadas. Se presentaron varios apagones que afectaron pobladores en la zona de Shiraz. Shiraz fue una de las muchas ciudades afectadas. También fue afectada Teherán, Isfahán, Hasbab y Badab Abad, más al sur de lo que es Teherán, ¿ok? Bueno, tenemos más información y video. Nos vamos hacia las cercanías de la central nuclear de Bushehr. Acá tenemos pegado acá a las orillas del Golfo Pérsico. Acá vamos a ver imágenes de un poderoso bombardeo contra una base iraní en esta zona de Bushehr al suroeste de Irán. Allí tenemos espectaculares imágenes que nos confirman la llegada de poderosos bombardeos en esa área cercana a la estación nuclear de Bushehr. Vámonos a lo que es el estrecho de Hormuz. 15 embarcaciones cruzaron el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas tras recibir la autorización de Irán. Esto fue anunciado por la fuente iraní Fars. En Bahrein vamos a revisar información porque se sigue moviendo todo lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU. Bahrein, junto a Emiratos Árabes Unidos, presiona al Consejo de Seguridad en la ONU para que autorice la reapertura del estrecho de Hormuz. El borrador anterior, y ya esto lo informamos hace días atrás, respaldado por los estados del Golfo y Estados Unidos, utilizaba un lenguaje más contundente que sugería una acción militar, pero las negociaciones se suavizaron luego de que se presentó la resistencia por parte de Rusia, China y Francia, señoras y señores. Vámonos ahora a Arabia Saudita, vámonos a Riad, a la ciudad de Riad. Allí se evacuó el principal distrito financiero y se instó a las empresas a mantener a su personal alejado por temor a posibles ataques con misiles y drones iraníes. De hecho, los drones iraníes atacaron
3 zonas de extracción de petróleo, y esto fue confirmado por imágenes satelitales. Mire, 3 puntos. Acá lo tenemos en el mapa. Fíjense, 3 puntos en el área de los Emiratos Árabes Unidos. Se trata, a ver, de instalaciones en la zona de Asab, en la zona de Hashan y en la zona de Bujasa. Ok, 3 importantes instalaciones de petróleo y gas fueron atacadas. Vamos a revisar las imágenes satelitales, y exactamente los 3 puntos que tenemos en el mapa fueron atacados, y acá se ve claramente columnas de humo que salen de esas 3 instalaciones en la zona de los Emiratos Árabes Unidos. Acá tenemos lo que son las instalaciones, ya una imagen satelital de cada una fueron presentadas en diversos medios de comunicación el día de hoy. Bueno, interesante, siguen los bombardeos, a pesar de que Donald Trump nos diga que, bueno, el 90% de la capacidad de lanzadoras y la capacidad de misiles en Irán se haya agotado o haya sido destruido. En Irak, vamos a revisar que tenemos en la noche del domingo y la madrugada de hoy lunes, la base estadounidense en Victoria, al lado prácticamente del aeropuerto de Bagdad, fue atacada nuevamente por drones iraquíes y se encontró toda la madrugada, se encontraba en llamas, amigas y amigos. Una densa columna de humo salía de estas instalaciones de la base estadounidense en Victoria. Grupos de resistencia iraquíes lanzaron ataques con drones contra posiciones estadounidenses cerca también de Erbil. Acá tenemos Erbil. Esto sucedió en la noche de ayer. Las defensas aéreas no lograron repeler los ataques con drones de las fuerzas iraquíes, y bueno, estos drones alcanzaron sus objetivos. Allí vimos algunas imágenes en el área de Irak. También hubo un comunicado desde los hutíes en Yemen. Vamos a revisarlo rápidamente. Afirman que respetarán un alto al fuego con Estados Unidos siempre y cuando Washington cese los ataques en su contra. El alto funcionario hutí Mohammed Ali al-Houthi declaró que el grupo no tiene planes de atacar buques en el Mar Rojo ni intereses estadounidenses a menos que el conflicto se intensifique. Añadió que no atacarán a otros países musulmanes a menos que sean provocados. Sin embargo, advirtieron que si aumentan las tensiones podrían cerrar el estratégico estrecho de Bab al-Mandeb. Exactamente acá está este estrecho, también muy importante para lo que es la logística de la energía a nivel mundial. Acá, si abrimos el mapa, exactamente tenemos el estrecho al cual se refieren los hutíes de Yemen. También afirmaron que los puertos saudíes en el Mar Rojo no serán atacados mientras Arabia Saudí evite involucrarse en una escalada en el conflicto. Y bueno, terminamos, amigos míos, en Israel. Atención, el canal 14 de Israel informó que Israel ve pocas posibilidades de un acuerdo con Irán en las próximas horas. Recordemos la amenaza de Trump para el martes 8 p.m. hora del este en Estados Unidos, y se prepara para posibles ataques importantes contra la infraestructura energética iraní, incluida instalaciones claves y de reciente construcción, dice el canal 14 desde Israel. Amigas y amigos, bueno, un interesante recorrido el día de hoy, comenzando la semana, bueno, y esperando noticias para el día de mañana sobre el anuncio de si se logra un acuerdo de alto al fuego o si se cumple el ultimátum. Ya Donald Trump ha dado por lo menos 3 ultimátum desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente. Un abrazo a todos, nos vemos mañana martes, donde a través de las notificaciones de nuestro mapa estaremos revisando lo acontecido en el frente ruso-ucraniano y todo lo que ha pasado, las notificaciones en el mapa en el frente en Medio Oriente, mis queridos amigos. Hasta mañana.